puedas conectar con todos los amigos y amigas de Gaceta Laboral, a quien les doy una cordial bienvenida. Les agradezco su confianza y amabilidad para haber tomado este curso sobre el contrato y la contratación laboral, un tema importantísimo, no solo desde el punto de vista jurídico laboral, sino desde el punto de vista también organizacional, ¿no? De cómo podemos manejar en forma óptima los recursos humanos de la empresa o de nuestras instituciones. Yo por mi parte, agradecer como siempre a los funcionarios de Gaceta Laboral que ya hace buenos años, si no me equivoco, 2017, 2016, me convocan continuamente para compartir mi experiencia como investigador, como asesor y consultor en temas de materia laboral. Ciertamente, la señorita Ana Luz mencionaba en mi poco larga reseña eh, el hecho de haber comenzado, yo les comento que eh, buena parte de mi carrera la hice en el estudio Caballero Bustamante, donde comencé como practicante ya lejano año 93, 94, desde siempre metido en el derecho del trabajo y la seguridad social. Gracias, aunque yo me estaba interesando, les confieso, por el derecho penal o el constitucional, que me gustaba mucho, eh, pero al tener como profesor al doctor Javier Neves Mujica, que lamentablemente falleció hace un par de años, él me invitó a hacer mis prácticas al estudio Caballero Bustamante y luego, bueno, ahí desarrollé buena parte de la carrera y, como digo en broma, yo soy de los que desayuno, almuerzo y cena derecho del trabajo, ¿no? Eh, y esta línea de profesional mía de las capacitaciones sirven de un complemento enorme, no solo complemento, creo que hacen fructificar la lectura, la revisión, el estudio de la normativa, de la jurisprudencia, de la doctrina laboral, de la discusión con los amigos y especialistas, dado que aquí vemos los casos concretos y reales que tienen ustedes desde sus distintas experiencias y desde las distintas áreas económicas, geográficas de donde se desarrollen. eh, Estoy seguro me harán las preguntas como siempre tenemos aquí nuestra área, nuestros buenos minutos de preguntas, porque eso le da dinamismo, le da calor a lo que puede aparentemente ser un frío contacto con la legislación y la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? Que uno la hace desde su escritorio. Bueno, yo también hago labor clásica de, digamos, un abogado como consultor o patrocinando procesos, y ciertamente en los casos particulares de cada empresa eh, es todo un nuevo mundo y me, me ayuda a la reflexión de las instituciones jurídicas del derecho del trabajo, como lo hago también a través de las preguntas que ustedes me hacen. Yo, por ejemplo, a través de un cliente que puede estar, no sé, en el área industrial, otro en el área de servicios, veo cuestiones particulares respecto de cada una de esas áreas. Pero con ustedes llego pues a todo el país y recibo las preguntas, inquietudes y conozco en forma muy palpable y cercana los problemas inmediatos que hay, ¿no? Como me dice mi muy buena amiga y socia, la doctora Fiorella de Martini, me dice, con esto, con los seminarios, me dice, aterrizas todas tus ideas. Es decir,
las tenemos que poner en un sentido operativo, profesional, ¿no? En el entendido que este curso, estos seminarios que organizamos, están dirigidos a profesionales que ven casos concretos, particulares, y mi aporte, y el aporte de Gaceta Laboral, es traerles a ustedes las nuevas reflexiones que hay sobre las instituciones del trabajo. Muchas veces me dicen, oye, Jorge, esto te escuché dictar hace algunos 2 años. Y digo, bueno, la normativa laboral de repente no cambia tanto como la normativa tributaria, pero lo que es muy rica son las nuevas interpretaciones que se dan del derecho a través de la doctrina, que es la opinión de los especialistas, de la jurisprudencia, tanto la que proviene de los órganos jurisdiccionales, de los órganos constitucionales y cada vez más de órganos administrativos como la Administración de Trabajo, el novísimo Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Que emite precedentes de observancia obligatoria, es decir, como si fuera una jurisprudencia, interpretando y creando muchas veces el derecho. Entonces, podemos hablar de instituciones o definiciones que están ahí desde el año 1997, pero ello no quiere decir que son definiciones estáticas. Lo que hacemos aquí es, bueno, partir de lo normativo, pero le damos la actualización correspondiente respecto de las posiciones que tenemos los especialistas que tiene la jurisprudencia tanto administrativa como judicial. Nos ocupa en esta oportunidad ver los contratos de trabajo y los sistemas de contratación. Hablo de sistema en el sentido de darle organicidad a lo que en la ley está puesto en forma muy dispersa, en forma inorgánica, en varios dispositivos legales. Recordemos que el Perú es uno de los pocos países con una economía importante y que sigue teniendo o que carece de un código del trabajo o de un estatuto del trabajo o una ley general de trabajo. Quienes ya me han escuchado en otras oportunidades saben que insisto mucho en este tema en la medida en que 20 años tiene ya encarpetada y sale a la luz de cuando en cuando. Algún gobierno por ahí la toca, que es sacar el anteproyecto. Miren, ni siquiera proyecto, anteproyecto de la Ley General de Trabajo que se discutió y se consensuó en un porcentaje muy, muy importante, más del 80% en el seno del Consejo Nacional de Trabajo, con representación del Ministerio de Trabajo, de los órganos gremiales empresariales y de los órganos gremiales laborales, es decir, de los sindicatos y de las federaciones de trabajadores. Pero lamentablemente no ha habido el impulso desde el Estado y desde nuestras instituciones representativas para tener esa norma. Y menciono esto no gratuitamente, sino por el hecho de que la falta de organicidad y sistematicidad en la normativa laboral nos trae problemas de entendimiento, de cumplimiento, de interpretación. Muchas veces en mi vida profesional veo el ánimo de cumplimiento de la normativa laboral, pero que lamentablemente a veces se cae en errores
por la falta de sistematicidad de la norma laboral. El orden jurídico laboral está compuesto por varios centenares de leyes, mucho más centenares de decretos supremos y resoluciones ministeriales. Siempre lo comparo con el Código Civil, que tiene más de 2000 artículos. ¿Se imaginan si eso estuviera fraccionado en 30 o 40 normas? En cambio, y cuando digo que es un código, no solo se trata de pegar las normas, sino organizarlas, darles compatibilidad, sistematicidad unas respecto de otras. Bueno, no vamos a llorar por lo que no tenemos, sino eso nos, además de hacer una crítica positiva y esperar que tengamos pronto una ley general de trabajo, como lo tiene Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, España, México, ¿no? Nosotros en el curso nos planteamos los temas con un sentido muy orgánico, poner organicidad, orden, sistematicidad donde en la legislación no hay. Vamos a ver dentro de este tema de la contratación de trabajo, definir y saber de qué estamos hablando al hablar del contrato, relación del trabajo, los sistemas de contratación, los aspectos que influyen en la contratación y los diferentes tipos de contratos laborales. No vamos a encontrar una norma que nos diga los contratos laborales son tal. En la ley de productividad se definen, creo que en función del tiempo, o sea, los indeterminados y los determinados, y en función de la jornada. Después tenemos una amplitud de formas de organizar la forma en que se contrata al personal, comenzando con que las empresas pueden organizarse de tal manera que también se pueda distribuir el trabajo en colaboradores externos, colaboradores independientes, usar los conocidos recibos por honorarios, pero en el buen sentido, o sea, no cuando escondo una relación de trabajo, sino organizar la empresa de tal manera que pueda encargar parte de mis servicios, de mi producción, a colaboradores independientes que en forma no subordinada me den servicios o sistemas de externalización de los procesos productivos y de servicios, como la intermediación laboral, la tercerización laboral. Esto como ejemplo de que no es que deba usarlo, puedo usarlo y eso tiene que ver de acuerdo con la organización, la visión empresarial, el ámbito de la economía donde se desenvuelve la institución, cómo se ha organizado la empresa o la institución, cuál es su visión de negocio, cuál es su modelo organizacional, tanto en cuanto a los recursos humanos como en cuanto a la producción de bienes y servicios. De tal manera que los contratos laborales no están ahí en la norma, bueno, de hecho no están ahí, pero cobran vida cuando los utilizamos y los utilizamos a veces porque alguien nos dice, no, lo ideal es el contrato modal, lo ideal es la intermediación, lo ideal es tal cosa. Depende. No hay un contrato mejor que otro. Sé que hay cuestiones de carácter económico. Alguien me podría decir, a la empresa le conviene más contratar
mediante locación de servicios, recibos por honorarios, porque cada sol que pago cuesta un sol, y no como en el régimen general, donde un sol más los sobrecostos laborales llega a ser casi un sol 50. En la pequeña empresa, un sol 30 o 1.25 más o menos, y en la microempresa alrededor de 1.15, que son los sobrecostos laborales. Pero eso depende a cómo me he organizado, cómo está organizada la empresa. No es tanto a veces qué es lo que se hace, qué hace el trabajador, sino cómo lo hace. La diferencia entre lo que vamos a ver, un contrato de trabajo o relación de trabajo, frente a un contrato o relación civil de locación de servicios por el cual se pagan rentas de cuarta categoría, respecto de las cuales se emiten recibos por honorarios, no es una cuestión de qué se hace, sino cómo se hace. Y el cómo tiene que ver más cómo he organizado la empresa para la prestación de servicios. Por eso es que hay que quitarnos a veces mitos o ideas sesgadas, que a veces provienen también de experiencias particulares. Cuando me dicen, no, yo trabajé en una empresa o fui directivo de una empresa donde teníamos 10 trabajadores y 40 locadores, y vino la SUNAFIL y nos multó, o perdimos como 5 juicios. Bueno, el problema no es el contrato de locación. El problema es que hemos utilizado mal. Lo que puede funcionar en un ámbito no necesariamente funciona en otro, o lo que no ha funcionado en otro puede funcionar muy bien en otras áreas, que tiene que ver con el sector económico y sobre todo cómo se organiza la empresa. Y no es que haya una relación o correlación entre un porcentaje de cuántos pueden ser dependientes en planilla y cuántos fuera de planilla, es decir, como independientes, o cuántos pueden ser permanentes y cuántos pueden ser modales o temporales. Depende de la organización, depende del ámbito económico. Pero bueno, estas reflexiones, les decía, nosotros le vamos a dar sistematicidad y organicidad, recordando unas claves de interpretación propias de la relación de trabajo, que está regulada por el derecho del trabajo, por la normativa laboral. Y debo precisar más, el derecho del trabajo es la ciencia, la normativa laboral es el corpus normativo, pero el derecho del trabajo en cuanto a disciplina jurídica tiene una connotación especial que está condicionada por cuestiones muy, muy particulares. Hay un condicionamiento histórico que plantea que el derecho del trabajo tiene un carácter tuitivo, tiene un carácter protector, en la medida en que, por ejemplo, mediados del siglo XIX, y voy a mencionarlo solamente como marco, no crean que voy a hacer un curso de historia del derecho del trabajo, no es nuestro cometido, ni tendríamos el tiempo suficiente aquí, simplemente como marco, es que el fenómeno laboral, que se da sobre todo en el área de las economías productivas, industriales, que comenzaron con la primera y segunda revolución industrial en los países que revolucionaron sus economías y las tecnologías, como Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos. El escenario del trabajo es la planta fabril, es la oficina, el centro de comercio. Y este fenómeno se va dando también con una evolución paralela en lo político, en que estas sociedades fueron
con distintos tiempos, dirigiéndose a la constitución o a la conformación de un Estado social de derecho, un Estado con valores democráticos, un Estado donde el valor supremo y el fin supremo no es el mismo Estado o la conservación del Estado, como se daban en los estados de carácter autoritario o totalitarios, ¿no? En cambio, el Estado social de derecho pone como fin supremo de la sociedad y del Estado, entendido el Estado como la sociedad organizada políticamente, a la persona humana. La persona humana es el centro de interés en el Estado social de derecho. Es el principio y fin del Estado para cautelar los derechos individuales, colectivos de la persona. Y esto es muy particular respecto del derecho del trabajo, puesto que en el derecho en la relación de trabajo, lo que está en juego no es, por ejemplo, el patrimonio del trabajador o de la persona, por ejemplo, como si lo está en la compraventa o en el arrendamiento de un inmueble. Y el patrimonio es algo externo a nosotros. En la relación de trabajo, lo que es el negocio jurídico es la prestación personal de servicios. Entonces la persona humana está en el centro del negocio jurídico. Por lo tanto, requiere de una atención especial y tiene un cariz distinto a las otras disciplinas del derecho, como el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho societario, el derecho empresarial, donde hay un matiz, sobre todo, patrimonial. En el derecho al trabajo, en la relación de trabajo, también hay una cuestión de valor, que es la remuneración, pero que percibe la persona en cuanto a una prestación personal de servicio. Por lo tanto, podemos decir que el devenir histórico del derecho del trabajo y de las sociedades modernas hacen que tengamos un tipo y concepción de regulación de las relaciones de trabajo que buscan proteger a el trabajador en la medida, y no lo hacen por una cuestión política. A veces cuando converso con colegas que no tienen formación de derecho del trabajo me dicen, pues es una historia, una, una tónica media socialistoide. No, le digo, es más bien el derecho del trabajo y su mayor protección se da en los sistemas de economías de corte liberal, ¿no? Los sindicatos nacen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. La protección de las jornadas máximas se dan en las economías de corte capitalista, pero de corte y de visión democrática. Y la democracia es uno de los sistemas, o parafraseando a Winston Churchill, que aún con todos sus problemas nos decía que tiene la democracia, decía, es el menos malo de los sistemas políticos. Y para lo que a nosotros nos interesa, los valores democráticos de un Estado social de derecho es que la persona humana, que es el, el, el corazón de la prestación del servicio, coincide con esa visión de la persona humana como fin supremo de la sociedad. Es por eso que el derecho del trabajo es, muchos de los derechos laborales son concebidos como derechos fundamentales.
Y en ese sentido, y teniendo una visión más o menos real, no más o menos, digamos real, de cómo se encuentran en el mercado el trabajador y el empleador, uno de ellos tiene una posición de relevancia por una mayor capacidad económica, de conocimiento, de asesoramiento, de proyección social, que es la empresa frente al trabajador. Entonces, hay una relación de trabajo entre partes que no tienen una condición idéntica o de paridad. Entonces, esa asimetría en la realidad, esa mayor prevalencia o poder que tiene el empleador sobre el trabajador, hace que el derecho del trabajo trate de balancear. Por eso es que se dice que es inversamente asimétrico a lo que hay en la realidad. Por eso es el carácter tuitivo o protector del derecho al trabajo para tratar de equiparar jurídicamente lo que económica, social, psicológica, culturalmente no son iguales las partes. Bien, de ahí es que la normativa laboral tiene un carácter protector. La normativa laboral es una norma de orden público. Muchas de las cosas que vamos a citar en estos días se sustentan en normas de orden público de obligatorio cumplimiento, que no quedan a, a libre cumplimiento de las partes. Es decir, la voluntad del trabajador o del empleador tiene poco espacio de negociación frente a la normativa laboral. Por ejemplo, en la normativa civil, que en muchos casos tiene carácter supletorio, y lo que manda es la voluntad de las partes. Por ejemplo, cuando se habla del contrato de mutuo, de préstamo de dinero, no dice, a falta de voluntad de las partes, se entiende que es a título oneroso. En el derecho del trabajo, más bien, se presume y no es posible pacto en contrario la gratuidad de la prestación del servicio. Y tanto es así que tiene hasta reconocimiento constitucional. Por eso es que la norma laboral es una norma de orden público, una norma de obligatorio cumplimiento, no sujeta a la voluntad de las partes, distinta a la normativa civil, que muchas veces tiene carácter supletorio, es decir, que actúa a falta de voluntad de las partes. Esta norma laboral así descrita contiene, regula, establece, cautela derechos de carácter indisponible. Es lo que comúnmente escuchamos hablar de irrenunciabilidad de derechos. Al ser derechos de carácter fundamental, porque están vinculados con la persona humana y no con lo externo a ella como su patrimonio, sino a la misma persona, en la medida en que se trata de un trabajo personal y un trabajo subordinado. En ese sentido, las normas establecen, por ejemplo, espacios de irrenunciabilidad. Cuando hablamos de irrenunciabilidad, por ejemplo, se pueden establecer mínimos, como la remuneración mínima vital, o como el hecho de que las vacaciones duren 30 días. Por debajo de la remuneración mínima no puedo pactar. Por encima de la remuneración mínima, sí. Por eso que cuando hablamos de remuneración, hablamos generalmente de irrenunciabilidad. Ahí hay que hacer este análisis. Hay un ámbito
de la irrenunciabilidad, de la indisponibilidad, en el caso de la remuneración mínima, hacia abajo, las partes no pueden pactar. Encima de ello, sí, puedo pactar 1.300, 1.800, 5.000, 10.000. Si pacté originalmente 10.000, ¿puedo de común acuerdo entre las partes bajar a 8.000? Sí, porque estoy en el ámbito de la disponibilidad. Entonces la irrenunciabilidad no es absoluta. La irrenunciabilidad se establece en determinados ámbitos. Lo mismo cuando se establecen topes, no mínimos, sino topes máximos, como la jornada de 48 horas semanal u 8 horas diarias. ¿Puedo pactar por encima de ello? No. Entonces ahí la irrenunciabilidad está hacia arriba y el área de disponibilidad hacia abajo de la norma, según estemos hablando de normas que establecen mínimos o normas que establecen máximos, ¿no? Y todas estas normas laborales están, tomando en cuenta la crítica que he mencionado de que no tenemos un código del trabajo, bueno, se organiza en forma, digamos, uno de los criterios para organizar todas estas normas es la jerarquía, el sistema de fuentes de derecho del trabajo, es decir, dónde están las normas del derecho laboral en la Constitución, en los tratados como los de la OIT, la ley, el reglamento, el convenio colectivo, el reglamento interno de trabajo, la costumbre, la jurisprudencia, tanto de carácter judicial o administrativa. Y todas estas normas laborales, cómo interactúan entre sí. Es bastante complejo, pero baste para lo que queremos ver primero, o digamos, hagámonos la idea que todo este sistema de normas ubicadas en este sistema de fuentes que acabo de mencionarles se articulan, actúan una frente a otra con criterios primero de jerarquía, de temporalidad y de especialidad. La norma de mayor rango se prefiere sobre la de menor rango. La norma posterior se prefiere a la norma anterior. La norma especial sobre la norma general. Y en cuanto a la vigencia de las normas, por ejemplo, el día sábado se dictó la norma que establece por fin la licencia por fallecimiento de familiar en el ámbito privado. La norma se dictó el día sábado. ¿Podría entrar en vigencia ese mismo día? No. La Constitución establece que la vigencia de la norma es a partir del día siguiente de su publicación, salvo que se estableciera una vigencia posterior. Por ejemplo, alguna norma podría decir, entre en vigencia a los 60 días de su publicación, o entre en vigencia cuando se reglamente, o a los 60 días después de la reglamentación. En este caso, la norma nos dice que va a ser reglamentada, pero no supedita la vigencia y la aplicación de la licencia por fallecimiento a partir del día siguiente de su publicación. Por lo tanto, tendrían este derecho todas aquellas personas que caen en el supuesto, es decir, fallece un familiar. ¿Y cuándo tendría que haberse dado por lo menos el fallecimiento? Si falleció el viernes, no, ni existía la norma. El sábado, sí, ya había la norma, pero no estaba vigente. Entró en vigencia el domingo. Por lo tanto, sería aplicable para todos aquellos trabajadores cuyos familiares fallecieron del domingo en adelante. Esto tiene que ver con la aplicación temporal de la norma. Las normas no tienen aplicación retroactiva. La norma laboral se aplica después de su publicación y su entrada en vigencia hacia adelante.
Y si deroga una norma anterior, la norma anterior reguló hechos y situaciones jurídicas que estuvieron hasta el momento de la norma original, de la norma A, por ejemplo. Y la norma B regulará hechos y situaciones jurídicas que acaecen a partir de su vigencia. Esto en aplicación de la teoría de los hechos cumplidos. Por lo tanto, la norma laboral respecto de la derogación o la modificación de otra hace que la norma derogada no tenga efectos ultraactivos, es decir, posterior a el momento que dejó de tener vigencia. Así como la nueva norma tiene efectos hacia adelante, pero no hacia atrás, no es retroactiva. Por lo tanto, las normas laborales de que se derogan dejan de tener efecto y las nuevas normas se aplican sobre hechos y situaciones jurídicas de este momento. No hay retroactividad de la norma laboral. Insisto en esto porque con la Constitución del 79 sí había la la retroactividad benigna de la norma laboral. Uno de los principios que nos va a servir mucho en lo que vamos a ver de contratos es el indubio pro operario, que ante la duda insalvable, aplicando primero todos los criterios que nos da el sistema jurídico para una interpretación literal, lógica, sociológica, histórica, concordante, ¿no? Bueno, aplicando todos esos criterios se mantiene la duda, se interprete en favor del trabajador. Además, también es un principio del derecho al trabajo que las normas que restringen derechos o establecen prohibiciones o establecen restricciones se interpretan en forma restrictiva. Muy bien, con estos hemos hecho una especie de introducción rapidita del derecho al trabajo. Nos enfrentamos a lo que es la relación o contrato de trabajo. Son sinónimos. El contrato no es el documento. El contrato es el acuerdo de partes para establecer una relación de trabajo. Por lo tanto, relación y contrato de trabajo son sinónimos, que bajo algunas consideraciones, la ley exige que ese acuerdo se formalice, se haga por escrito, como por ejemplo los contratos modales. Y a veces no solo se lleven por escrito, sino que se registren ante el Ministerio de Trabajo, como el contrato del trabajador extranjero. ¿Y de qué tipo de trabajo se ocupa el derecho del trabajo? Siguiendo el esquema expuesto en el muy interesante y muy recomendable libro La Introducción al Derecho del Trabajo del doctor Javier Neves Mujica, es primero entendido como el trabajo humano productivo, es decir, el que se realiza para obtener un sustento, una remuneración, que lo hago por cuenta ajena, es decir, para otro, porque si lo hago para mí mismo, es como cuando lo hago, por ejemplo, cuando soy una persona natural con negocio. No trabajo para otro, trabajo para mí mismo. Pero si pongo mi fuerza de trabajo en función de otra persona, natural o jurídica, hablamos de trabajo por cuenta ajena. Y ese trabajo por cuenta ajena que se hace para otro puede ser autónomo o subordinado. Por lo tanto, el derecho al trabajo del cual nos ocupamos es el trabajo humano libre, productivo, por cuenta ajena y subordinado. Y vamos a ver que cada uno tiene sus contrapartes, sus excepciones.
El trabajo no productivo es, por ejemplo, el que se hace bajo la ley del voluntariado. El trabajo por cuenta propia es el que hago cuando soy una persona natural con negocio. El trabajo forzoso, el que hago, por ejemplo, en cumplimiento de una pena. Y en oposición al trabajo subordinado es el trabajo autónomo o independiente, del cual vamos a ver en un momento. Entonces, la relación o contrato de trabajo tiene una fórmula bastante sencilla, pero se complica cuando la ponemos en la realidad. Los elementos esenciales para configurar un contrato de trabajo o una relación de trabajo es prestación personal del servicio a cambio de una contraprestación remunerativa y siempre y cuando haya un vínculo de subordinación. Estos son los tres elementos que definen lo que es una relación o contrato de trabajo. Miren que aquí no estoy hablando de jornada, horario, regularidad, consecutividad en el pago. Son elementos que encontramos típicos en la relación de trabajo, pero no son elementos esenciales. Los elementos esenciales es la prestación personal. Y no solo personal, personalísima. El trabajador no puede ser nunca sustituido ni ayudado por nadie. Y se hace a cambio de una contraprestación remunerativa. No existe la prestación de servicios gratuita, salvo el voluntariado que veremos. Y se hace en el marco de la subordinación. De la subordinación. ¿Qué entendemos por subordinación? Es una categoría jurídica, es una situación jurídica por la cual el trabajador presta sus servicios bajo la dirección del empleador. Es decir, el empleador recibe el servicio teniendo él el poder de dirección para ordenar, organizar, regular, controlar, fiscalizar la prestación del servicio. Y por el contrario, el trabajador tiene un deber de obediencia frente al empleador cuando presta el servicio. Por lo tanto, subordinación es una categoría jurídica, en los hechos deja huella, pues es que vamos a hablar del principio de primacía de la realidad, deja huella tangible como la presencia de órdenes, memorandos, llamadas de atención, la entrega de un reglamento interno de trabajo, la ubicación del trabajador dentro de una organización administrativa, el determinar qué se hace, cómo se hace, dónde se hace, por qué se hace. El empleador tiene el poder de dirección en la medida en que el trabajador presta su servicio en forma subordinada. Es decir, te doy mi fuerza de trabajo y mi deber de obediencia para que tú, empleador, en la medida en que ostentas el poder de dirección, organices el trabajo, determines qué se hace, cómo se hace, por qué se hace, a qué hora se hace, con quién se hace. Y menciono todas estas preguntas: qué se hace, cómo, qué, quién, dónde, por qué, en la medida en que el empleador es el que puede responder a todo ello porque tiene el poder de dirección, el poder de dirigir, dictar órdenes necesarias para la ejecución del objeto social, fiscalizar o controlar que se cumplan las órdenes y sancionar si es que estas órdenes no se cumplen. Obviamente, el poder de dirección no es absoluto. Nada es absoluto en esta vida.
inclusive ni el derecho a la vida. En la Constitución está la, la pena de muerte por traición a la patria en época de guerra, por ejemplo, ¿no? Lo que sí es totalmente intangible es la dignidad del trabajador, por ejemplo, en cuanto de la persona, en cuanto no puedo ser torturado. El Estado me puede quitar la vida bajo condiciones especiales, cuando se pone en peligro el estado de la supervivencia o sostenibilidad de la sociedad y el Estado peruanos. Por ejemplo, en estado de guerra, si traiciono, me pueden matar. Pero lo que no pueden hacer es torturarme. Bueno, son ejemplos para darnos cuenta que tenemos límites. El poder de dirección le da un poder de mandato del empleador sobre el trabajador, pero no es absoluto, es un poder limitado y condicionado. Primero, que se debe desarrollar de acuerdo con el resto de normativa que protege a la persona humana, en la medida en que no se puede dañar su dignidad, su salud, su honorabilidad. El hecho de que ejerza una prestación de servicios subordinada no me somete a perder los derechos de carácter fundamental. Por eso es que el primer límite es la dignidad del trabajador. Eso como un límite fundamental. Luego tenemos límites funcionales. Es que el empleador puede ejercer el poder de dirección respecto de mientras dura la relación de trabajo, mientras se ejerza el trabajo, es decir, durante la jornada de trabajo, en el lugar de trabajo y con ocasión de la prestación de servicios contratados. Entonces tenemos límites funcionales que se expresan a través de la duración del contrato, la duración de la jornada, la ejecución del servicio y el lugar donde se ejecuta el servicio. En esos ámbitos el empleador tiene el poder de dirección. Fuera de ello, no. El empleador no puede regular ni limitar, por ejemplo, nuestra actuación como padre de familia, como hermanos, como miembros de una sociedad, de una iglesia, de un partido político, de una asociación, de un club, etc. El empleador, en función del contrato de trabajo, entendido como el acuerdo de voluntades, que es para establecer ¿qué? Una prestación personal a cambio de una remuneración y en forma subordinada. En el contrato o acuerdo de voluntades se establece qué es lo que voy a hacer y por cuánto dinero. Ese qué voy a hacer, en la medida en que hemos dicho que es un trabajo subordinado, el empleador determina qué, cómo, cuándo, dónde, permite al empleador establecer variaciones. Es lo que se conoce como el jus variandi o la potestad del empleador de variar. Y más que variar, de repente la palabra más apropiada es adaptar la prestación del servicio a las situaciones cambiantes que se dan en la realidad económica, siempre y cuando no se desnaturalice la prestación del servicio contratada. Por ejemplo, se pueden introducir cambios para modificar turnos o organizar el trabajo durante la semana, la forma o de la modalidad de prestación de labor, claro, con criterios de razonabilidad y de acuerdo con necesidades objetivas del empleador. Si soy contratado como contador, no me pueden pasar a ser portero, o si soy guardián, no me pueden pretender que haga las veces de contador porque no tengo ese conocimiento. No puedo ir contra los límites que la jurisprudencia ha ido
estableciendo al jus variandi. En las clases siguientes les voy a poner a disposición, en versión también PPT, en diapositivas, sumillas de jurisprudencia respecto de los temas que vayamos tratando, para que vean cómo la jurisprudencia interpreta esto que les estoy mencionando, que se sustenta en la normativa, en la opinión de la doctrina laboral peruana y de la doctrina extranjera que está hermanada con el Perú, de tal manera que un uso excesivo del jus variandi produciría un acto de hostilidad respecto del trabajador. Acto de hostilidad entendido como el despido indirecto que busca que el trabajador salga, de tal manera que el poder de dirección del empleador en cuanto a posibilidad de ir modificando la relación de trabajo se tiene que dar en forma limitada, razonable y objetiva. El contrato de trabajo, para ir redondeando las ideas, dijimos, es el acuerdo de voluntades entre el trabajador, siempre una persona natural, para prestar servicios personales y subordinados a cambio de una remuneración a otra persona, que es el empleador, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Muy bien. Entonces, los elementos esenciales, 3: prestación personal, remuneración y el vínculo de subordinación jurídica. Miren que mencioné, y lo vuelvo a decir, por ejemplo, aquí no están